Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista especial en Telesur. Cuba ya tiene su candidato vacunal contra la COVID-19. La noticia más esperada no solo para los cubanos, me atrevería a decir que también para los pueblos latinoamericanos. El candidato vacunal Soberana 1 se convierte en el número 30 aprobado por la Organización Mundial de la Salud para comenzar ensayos clínicos en humanos, y es también el primero en la región de América Latina y el Caribe. Pero yo les propongo conocer más sobre este proyecto, sobre sus investigadores y sobre el papel de la comunidad científica cubana a través del doctor Vicente Vélez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba y también uno de los investigadores principales de este proyecto. Bienvenido, doctor. Gracias una vez más por acceder a esta entrevista en Telesur. Hace unos días ustedes explicaban en la televisión nacional que un proyecto de vacuna podía demorar entre 10 y 15 años para ser terminado. Ustedes en menos de 90 días lograron conformar este proyecto y tenerlo listo además para estos ensayos clínicos. En medio también de un contexto amenazado por esta crisis epidemiológica, por una fuerte crisis económica internacional y por el bloqueo estadounidense que en medio de esta situación se arrecia cada día. ¿Cómo lograron concebir este proyecto sin que la premura pusiera en riesgo la calidad del producto y del proyecto? Bueno, yo preferiría, si me lo permites, quizás poner en contexto un poco lo que han significado las vacunas para Cuba, el por qué nuestra población tiene tanto amor y aprecio a las vacunas, a diferencia de lo que pasa en algunos lugares donde empiezan a aparecer movimientos antivacunas. Sin embargo, nuestra población mayormente aprecia mucho el valor que tienen las vacunas. Y eso un poco tiene que ver con la historia de estos 60 años. En primer lugar, a título personal, yo te quisiera decir que yo quisiera ir 60 años atrás, vamos a recorrerlo rápido. 60 años atrás, a un niño de 5 años, al hijo de un obrero y de una ama de casa, de una familia muy humilde, para la cual el futuro obviamente no hubiese sido este si no hubiese habido una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. La revolución cubana cambió la suerte de muchos cubanos que éramos niños cuando aquel entonces, y en primer lugar nos permitió estudiar. Porque justamente es la capacidad, la capacidad que tiene un país de lograr que todos sus niños estudien, lo que permite posteriormente sembrar y crear una capacidad científica después. Posteriormente, gracias a esa capacidad de estudiar, me pude convertir en científico, pero yo quisiera remontarme un poco de nuevo a esa época. Mi primer contacto con las vacunas tuvo que ver con la vacuna de la polio. La humanidad tiene mala memoria para los grandes problemas. Veremos qué pasa dentro de 50 años con la COVID-19, el coronavirus. La humanidad tiene mala memoria. En los años 60 del siglo pasado, la poliomielitis arrasaba con los niños en el mundo. Los niños tenían que terminar en un pulmón artificial toda la vida, si es que sobrevivían. Y uno ya hoy no sabe qué cosa es un niño en un pulmón artificial toda la vida, sin tener vida propia. A principios de los años 60, lo primero que yo supe de vacuna siendo un niño es que me llevaron justamente a recibir el famoso caramelito de la vacuna de la polio, por supuesto con miedo a que uno lo inyectaran siendo un niño, pero encontrándose un caramelo, a diferencia de una jeringuilla. Y esa fue el primer esfuerzo que hizo la Revolución Cubana a inicios justamente en combatir a partir de las vacunas una enfermedad que arrasaba justamente en el mundo con los niños y que los convertía realmente en autómatas que tenían que vivir después con un pulmón artificial. Hay un segundo elemento importante en la historia de las vacunas, y es que en los años 80 aparece en Cuba una epidemia de meningitis B muy importante. Esta meningitis B se caracteriza porque un niño puede estar sano y a las 2 horas puede estar muerto. Y uno puede imaginarse qué cosa para un niño que está sano, que de buenas a primeras uno lo lleva al médico y en el trayecto hacia el médico el niño se muera sin ningún síntoma previo, lo que puede significar para toda una familia. Mi hija nació en el año 84,
Yo venía de terminar mi doctorado en Francia en aquel momento, y realmente para nosotros los científicos el hecho de que Cuba hubiese desarrollado una vacuna que no existía en el mundo ante un problema social muy grande y de salud social muy grande del país, nuestros científicos liderados por Concepción Campa justamente encontraron la manera de hacer una vacuna y de que esa vacuna funcionara y que esa vacuna nos devolviera la tranquilidad a los padres. Para mí, padre de una hija pequeña en aquel momento, esa vacuna marcó la vida. O sea, yo decidí a partir de eso que yo, con la ciencia que conocía, tenía que hacer vacunas. Y a partir de ese momento, bueno, esta vacuna contra la meningitis B se utilizó en Cuba, se utilizó en muchos países, fundamentalmente en Brasil, que también tuvo una epidemia de meningitis B en los años 90 y se convirtió en un, por así decirlo, en uno de los emblemas importantes de desarrollo de la biotecnología cubana y en una de las razones por las cuales para los cubanos las vacunas son tan importantes, porque vieron lo que una vacuna podía hacer devolviéndonos la tranquilidad ante una seria epidemia. Esta es una enfermedad que nos sorprendió, que sorprendió al mundo completamente en enero de este año. Como expertos, o los expertos en vacunas, consideramos que había un poco de exageración al inicio y realmente tuvimos que decir que nos equivocamos en no entender la amenaza que significó esto para la humanidad a partir justamente de la tan alta transmisibilidad que tiene el virus y de cómo está funcionando el mundo hoy, donde un virus con una alta transmisibilidad y una transmisión aérea puede realmente llegar a todos los rincones de la humanidad en un mes prácticamente. O sea, eso fue algo que nos sorprendió, realmente nos sorprendió, y toda la comunidad biotecnológica y farmacéutica cubana, ante la amenaza que significaba que en Cuba pudiera entrar la enfermedad como lo hizo a principios de marzo, significaba que cada uno de nosotros nos preguntáramos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer como cubanos? ¿Qué podemos hacer como científicos? ¿Cómo podemos vincularnos a esto? Nos sorprendió también en términos de conocimiento, porque bueno, la industria cubana de vacunas es una industria cubana sobre todo de vacunas bacterianas, por las tecnologías de las cuales disponemos y por los conocimientos, y aquí estamos hablando de una vacuna viral. O sea, el reto fue mayor, el reto fue realmente un reto importante y un reto acompañado por lo que ocurrió a nivel de la comunidad internacional. Yo consideramos que no ha habido un reto mayor a la ciencia mundial en toda la historia de la ciencia que este. La mayor parte de los científicos en el mundo que podían tener algo que ver con esto se dejaron todo lo que estaban haciendo y se pusieron a investigar en el nuevo coronavirus, y eso generó una aparición de conocimiento científico que, por suerte, una parte importante de ese conocimiento científico se decidió a nivel mundial que iba a ser público. Las revistas internacionales pusieron público, libre, la mayor parte del conocimiento, que fue generado justamente a una velocidad muy rápida por los científicos, y ese conocimiento que se fue generando nos permitió avanzar muy rápidamente en el conocimiento de la enfermedad y en el conocimiento de lo que pudiera ser una vacuna. A inicios de mayo Cuba empieza a controlar la epidemia y bueno, comenzamos a pensar, bueno, tenemos que prepararnos de todas formas tenemos que prepararnos para el momento en que pueda haber un rebrote, pero controlamos la epidemia. Y por lo tanto los científicos un poco que bajamos la guardia a finales del mes de abril, principios del mes de mayo. Sin embargo, tuvimos un llamado de nuestro presidente, el presidente Díaz-Canel, que el día 19 de mayo se reunió con nosotros y nos dijo que no podíamos bajar la guardia, que Cuba necesitaba, que había habido un esfuerzo muy grande de la ciencia, que había ayudado a controlar la pandemia, pero que el control final no iba a poder hacerse que si no fuera con una vacuna específica, y que Cuba necesitaba que nuestros científicos trabajaran aceleradamente en encontrar una vacuna específica que nos permitiera tener la tranquilidad que necesitábamos. Ese 19 de mayo para nosotros marca la fecha, por eso hablamos de los 3 meses, marca la fecha en la que
lo que pensábamos que iban a ser nuestras vacunas y que las íbamos a desarrollar lentamente, no era. Lo que el país necesitaba era una vacuna en un tiempo récord y por lo tanto nosotros teníamos que hacer un análisis diferente del que estábamos haciendo en ese momento. Nosotros, Instituto Finlay de Vacunas, bueno, hay otras instituciones, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también es un centro creador de vacunas, también ellos se dedicaron y se esforzaron en tratar de lograr un candidato vacunal. Nosotros por nuestra cuenta realmente hicimos un análisis donde el tiempo era crítico, donde era imprescindible bajar todas las incertidumbres científicas que pudiera tener cualquier proyecto, por lo tanto seleccionar el proyecto que tuviera menos incertidumbres científicas, seleccionar el proyecto que las transiciones fueran las más rápidas. El día 22 de mayo empezamos a trabajar intensamente y nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando el día 17 de julio nosotros habíamos logrado poner aquella idea que teníamos en un bulbo de vacuna. Nosotros a partir del momento en que íbamos avanzando, se empezaba a vislumbrar que íbamos a estar muy cerca de la fecha del 13 de agosto, fecha muy importante para los cubanos, aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe. Y por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de eso, realmente redoblamos todavía más el esfuerzo para tratar de poderle dedicar el autorizo de ensayo clínico justamente a él, que fue la fuente de inspiración fundamental que ha tenido nuestra industria biotecnológica y sobre todo nuestra industria de vacunas. Ustedes decidieron, los principales investigadores de este proyecto, recibir las primeras dosis de la vacuna. ¿Qué observaciones han tenido hasta el momento? ¿Han tenido reacciones? ¿Cuáles han sido los resultados con ustedes hasta este momento? A ver, primero es importante aclarar que el hecho de que nosotros como investigadores principales del proyecto, porque éticamente el que puede hacer eso son los científicos principales de un proyecto, porque obviamente esto no es un ensayo clínico, no teníamos todavía el autorizo para iniciar los ensayos clínicos con la rigurosidad y la ética que implica un ensayo clínico. Por lo tanto, esta es una decisión, en primer lugar, ética de los científicos, que no es la primera vez que se hace en la historia, se ha hecho con mucha frecuencia, porque al tomar la decisión un científico de inocularse el preparado, significa en primer lugar que tiene suficiente confianza en lo que ha hecho hasta ahí para realmente pensar de que todo va a funcionar bien. Es la primera cosa. La segunda cosa es que esto permite acelerar el proyecto, porque obviamente nosotros ya en este momento tenemos 2 dosis de preparado. Nosotros vamos a tener un conocimiento preliminar de qué resultados de respuesta inmune vamos a tener los 3 primeros seres humanos que nos vacunamos, y en todos los casos eso ha permitido realmente acelerar el desarrollo de la vacuna, porque permite obtener información que de esperar al ensayo clínico demoraría mucho más y pudiera tener realmente, después habría que tomar decisiones en el medio del ensayo clínico. Doctor, yo le propongo hacer una primera pausa y al regreso estaremos hablando sobre el ensayo clínico en humanos que ya inició con este candidato vacunal y también sobre la esperanza que supone para la región y, por qué no, también para el mundo. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Vicente Vélez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba y uno de los investigadores principales de este proyecto de candidato vacunal contra la COVID-19. Doctor, ya iniciaron los ensayos clínicos en humanos con Soberana 1. ¿De qué manera ustedes verificarán que realmente la vacuna crea inmunidad en las personas? Sí, a ver, realmente el ensayo ya empezó porque, bueno, el ensayo comienza por la selección de los voluntarios. O sea, realmente hubo una convocatoria de voluntarios entre los trabajadores de nuestra institución y el Centro de Inmunología Molecular, que son las 2 instituciones fundamentales que han estado frente de este desarrollo de este proyecto. Y obviamente a partir de ahí, bueno, el ensayo se hace en la institución especializada de Cuba para este tipo de ensayo, que es el Centro Nacional de Toxicología,
y que es el sitio que está certificado para hacer un ensayo fase 1. El ensayo fase 1 es un ensayo de seguridad, es un ensayo en el cual las personas que entran tienen que ser saludables y por lo tanto tienen una evaluación rigurosa que atestigue que realmente están saludables, y por lo tanto eso es parte de lo que ha ido ocurriendo durante esta semana, que es importante aclarar que nosotros el antígeno fundamental del virus lo hacemos en células que no tienen nada que ver con el virus. O sea, nosotros no tenemos que ver con el virus para nada. Nosotros hacemos una molécula que está en el virus, que es como, por así decirlo, la llave que el virus utiliza para abrir la cerradura de la célula humana para multiplicarse, y nosotros lo que hacemos es esa pequeña molécula, fabricarla en un sistema biotecnológico de producción en células de mamíferos, y esa molécula que sacamos, que su origen fue el virus, pero que realmente no es producida en el virus, se pone en un contexto de una plataforma de vacunas que induce una respuesta inmune contra esa molécula. Y esa respuesta inmune lo único que termina haciendo es evitando que esa llave que tiene el virus funcione, porque esos anticuerpos van a bloquear esa llave y van a impedir que el virus logra abrir la cerradura de la célula que tiene que penetrar para reproducirse. Y estamos hablando de que estamos evitando que el virus prospere dentro del organismo humano. El representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en Cuba, el doctor José Moya, decía recientemente en declaraciones a la prensa que el organismo internacional tenía plena confianza en la vacuna cubana y que de hecho tenían intenciones de reunirse con ustedes para este tema. ¿Representaría esto una esperanza también para la región y para el mundo? Sí, a ver, la industria cubana de vacunas tiene una tradición importante. De hecho, las vacunas antimeningocóxicas para la meningitis, para las epidemias de meningitis que ocurren en el cinturón africano, hay una zona de África llamada cinturón africano donde ocurren epidemias de meningitis todos los años. Las vacunas que por su precio, disponibilidad y confianza en ellas, que se están utilizando fundamentalmente en el cinturón de la meningitis africana, son vacunas producidas en el Instituto Finley de Vacunas. Es una vacuna contra la meningitis ACW que producimos y suministramos a precios asequibles a través de UNICEF y a través de la Organización Mundial de la Salud, justamente para poder combatir estas epidemias en África. Ese es un ejemplo, hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos a partir de los cuales las vacunas que generamos aquí en Cuba, por su calidad reconocida, por sus precios asequibles y por el sentimiento que tenemos de compromiso con la humanidad, se convierten en elementos importantes de la lucha contra las enfermedades infecciosas a través de vacunas en el mundo. Y por lo tanto hay una confianza en que obviamente nosotros aspiramos, nosotros tenemos un sueño, y es que la población cubana sea la primera población en el mundo vacunada totalmente contra el coronavirus. No va a ser la primera vacuna registrada, pero sí vamos a luchar porque sea la primera población totalmente vacunada, porque cualquier vacuna que se produzca en Cuba la recibe cualquiera de nuestros ciudadanos gratuitamente, y por lo tanto nosotros aspiramos, tenemos ese sueño que realmente en algún momento del año que viene, más temprano que tarde, podamos hacer eso. Pero obviamente Cuba tiene un sentimiento solidario que implica no dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene, y obviamente a nuestros pueblos, sobre todo los pueblos latinoamericanos hermanos, pero los pueblos pobres del mundo podrán contar siempre con Cuba. Obviamente aquí, cuando empiecen a aparecer las primeras vacunas contra el coronavirus, los primeros que van a estar vacunados van a ser los ricos del mundo, porque son los países que van a tener el financiamiento para poder adquirir las vacunas a los precios que algunas de ellas están presentando. Hay otras vacunas que tienen otras iniciativas para tratar de que lleguen más rápidamente a la población mundial. Lo que pasa es que estamos hablando que somos 8.000 millones de ciudadanos. Y 8.000 millones de ciudadanos necesitarían en principio 16.000 millones de dosis de vacunas si son 2 dosis. Y no es previsible que en el año 2021 los 8.000 millones de ciudadanos que tenemos estén vacunados.
Nosotros aspiramos que los 11 millones de cubanos estén vacunados y soñaríamos también con que una parte importante de nuestros amigos y nuestros compañeros de otros países de América Latina también puedan estar vacunados. Yo he dejado casi que para el final un tema que me atrevería a decir que resume toda esta historia que usted nos ha estado contando y todo este esfuerzo de la comunidad científica cubana. Ese tema tiene un nombre: Fidel Castro. El comandante Fidel quería un país de ciencia enfocado en la salud del pueblo por encima de cualquier capital. Lo logró el comandante Fidel este sueño. ¿Qué hay de Fidel en ese candidato vacunal, en la comunidad científica y en todo el personal de salud que ha estado enfrentando a la COVID-19? Fidel, en primer lugar, lo que hizo fue sembrar educación. Para un pueblo, sembrar educación significa un cambio en la historia, porque que haya educación para todos significa que muchas oportunidades que hubieran perdido muchos ciudadanos no se pierden. Y por lo tanto sembró en primer lugar educación, después en segundo lugar pensando que esa educación algún día llegaría a la ciencia, que Cuba jugaría un papel en la ciencia en el año 60. Si me permites la expresión de Fidel en la sierra de que con 7 fusiles ya tenía ganada la guerra, es quizás lo que los que lo rodeaban pensaron: está loco. Si tú me preguntas a mí, la segunda expresión que hubiese hecho pensar a los que estaban alrededor de que estaba loco es que en el año 60, con los niveles de analfabetismo que tenía Cuba, con los niveles de subdesarrollo que tenía Cuba, avisar que Cuba tenía que ser un país de hombres de ciencia y hombres de pensamiento. Fidel pensó que esa ciencia no podía ser una ciencia de élites, sino que tenía que ser una ciencia para servir al pueblo. Y eso fue otra de las cosas que realmente nos inculcó, nos enseñó y nos convirtió en científicos diferentes. Nos convirtió en científicos para los cuales ser útil es lo fundamental, es parte de la estrategia de vida que uno tiene. Me cuesta trabajo no emocionarme hablando de Fidel, en primer lugar por mi origen, como te lo dije. Yo considero de que soy lo que soy gracias a la revolución y gracias a Fidel, y gracias a la continuidad de todo eso, gracias a que Raúl tomó el relevo de Fidel y logró que no perdiéramos el esfuerzo que se había hecho en la ciencia en el país, en el conocimiento del país, y posteriormente nuestro presidente también le ha dado mucha importancia a lo que puede significar la ciencia para el país. O sea, esa coherencia, esa continuidad en esa política ha sido decisiva, pero hay características de Fidel que nosotros al menos pensamos que tratamos de utilizarla porque la aprendimos de él. En primer lugar, la impaciencia. O sea, Fidel, cada vez que tenía una idea, él lo decía: milito en el bando de los impacientes, en el bando de los que se proponen hacer cosas por encima de la capacidad real de lo que se puede hacer. Un científico cubano, y más ante un problema de salud como este, tiene que proponerse cosas imposibles, o que a juicio sencillo por arriba aparecen imposibles. Tiene que proponerse hacer cosas imposibles en tiempos imposibles. Yo le digo a mis alumnos cuando doy clase: imagínense qué puede haber tenido en la cabeza un mambí que cogió un machete, se montó en un caballo y arriba de ese caballo le fue para arriba a un pelotón de españoles con fusiles. Imagínense lo que tenía que tener, la intrepidez que había que tener en la mente para poder hacer eso. Eso está en nuestra sangre, lo queramos o no lo queramos. Esa capacidad de salir con un machete a conquistar el futuro, porque el futuro, si es de sueños imposible, hay que salir a conquistarlo con un machete, como mismo lo hicieron los mambises, y estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio para poder lograrlo. Y eso realmente lo aprendimos de Fidel. Usted decía recientemente, ante la televisión nacional, cuando se anunciaba este proyecto, sabíamos que teníamos que agarrar el machete y competir por esa vacuna. Quien realmente le puso el nombre de soberana fue el pueblo. ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué soberana? A ver, nosotros, para evitar además la confusión que se pudiera generar,
Cuando uno tiene un candidato vacunal, el candidato vacunal todavía no tiene nombre. El candidato vacunal normalmente se mueve por siglas y el nombre comercial se le pone por análisis que se hacen de mercado, por un grupo de cosas. Y por lo tanto nosotros teníamos unas siglas y las siglas son Finlay FR1, que significa Frontrunner 1. Y Frontrunner es el nombre que se le ha dado del inglés. Frontrunner en inglés es el corredor que se escapa del maratón y por lo tanto el que va a la avanzada y que logra escaparse. Y por lo tanto esa terminología se usa en las vacunas, que ha logrado escaparse, y por lo tanto en el esfuerzo de los proyectos que teníamos de vacunas, esta fue el Frontrunner 1, el que se escapó y el que iba más, y que iba adelante. Y por lo tanto nosotros le pusimos esa sigla para denominar el candidato vacunal en el expediente que tuvimos que entregarle a nuestra autoridad regulatoria. Pero a partir de justamente las palabras de nuestro presidente que nos decía que teníamos que tener soberanía, que una vacuna del coronavirus significaba soberanía para Cuba. A partir de esas palabras, nuestros investigadores que hicieron el diseño del ensayo clínico decidieron ponerle como nombre al ensayo clínico Soberana 01, porque venían otros ensayos clínicos. Y de ahí el nombre Soberana 01. Pero el nombre Soberana, en cuanto empieza a divulgarse un poco, apelaba tanto al orgullo nacional, a lo que habíamos sido capaces de hacer en tan poco tiempo, al sentimiento de esperanza, que por supuesto no puede cambiar la percepción de riesgo que tenemos ahora. Estamos hablando que el sentimiento de esperanza y el orgullo nacional tienen que ser las fuerzas que nos deben llamar a pedir un esfuerzo adicional de la población en protegerse para realmente poder llegar al momento luminoso en que tengamos la protección con la vacuna. Pero a partir de esos dos elementos, no había forma de no llamarle soberana a la vacuna. Entonces, nosotros además con mucho orgullo, con mucho placer decidimos que bueno, que el nombre de la vacuna iba a ser Soberana, porque realmente reflejaba lo que esa vacuna iba a significar para Cuba. Doctor, muchas gracias por esta entrevista, felicidades para usted, para todo su equipo, para toda la comunidad científica cubana, para todo el personal de salud de la isla y también para todo el pueblo cubano por esta Soberana, por esta Frontrunner que logró escaparse y encender esta luz en medio de la oscuridad para Cuba, para la región y, ¿por qué no?, también para el mundo. Así llegamos al final de esta entrevista especial con el doctor Vicente Pérez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba. Nosotros nos sumamos al llamado de las autoridades sanitarias de que mientras llegue esta vacuna, la mejor cura es la disciplina individual y colectiva y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Nos vemos.